Son las 4:23 de la tarde. Como ya hemos avanzado al principio del programa, hoy contamos con varios invitados aquí en el Club de Oyentes de Radio Consolación y procedemos a darle la bienvenida al primero de ellos. Felipe, buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por la invitación. Felipe Pasolas es fotoperiodista, fotógrafo documental y es un hombre que tiene muchas inquietudes por viajar, por vivir, por explorar y conocer nuevas culturas, vivir de cerca condiciones extremas en las que el ser humano siente la necesidad de adaptarse, como por ejemplo el desierto o el frío polar. Pero además es un hombre con experiencia en zonas en conflicto. Yo lo conocí en Granada, es un excelente profesional y la verdad es que lo primero que tengo que hacer es darle las gracias yo a él por estar aquí atendiendo a los micrófonos de Radio Consolación. Muchas gracias a vosotros, siempre es un placer atender a los compañeros. Felipe, tú te dedicas al fotoperiodismo, a la fotografía documental y a las clases de fotografía. Sí, así es. Yo intento ser un fotógrafo lo más completo posible y no renunciar a muchas de las etapas en las que he pasado durante mis años de fotógrafo. Actualmente doy clase de fotografía en una escuela que se llama Estación Diseño aquí en Granada y también desarrollo mis proyectos personales y mis clientes comerciales. Tienes experiencia en zonas de conflicto y bueno, la verdad es que me interesaría mucho acercarle al público de Radio Consolación, a la gente que escucha este programa, el Club de Oyentes, pues un poco lo referente a esas experiencias que tú has vivido. La gente, Felipe, llega a hacerse una idea del miedo que pasa la gente en una guerra, la gente vive de dentro de la guerra. ¿Tú crees que la gente llega a hacerse una idea en un país de Occidente de ese miedo de la guerra? Tenemos lo que yo llamo mucha infoxicación, tenemos un exceso de información, una avalancha, que muchas veces lo complicado no es tener la información, sino ser capaz de filtrarla. Eso muchas veces da el resultado de que las imágenes que nos llegan, en mi caso hablando de la fotografía, muchas veces consumimos tanta imagen de una manera tan rápida, se consume mucha imagen, pero no con el tiempo que se le debería invertir. Pero muchas veces la gente sabe qué pasa, pero no es capaz de empatizar muchas veces y normalmente, infelizmente a día de hoy, todo se sigue viendo excesivamente lejos, teniendo la información tan cerca y no estando los conflictos tan lejos. Sobre todo lo estamos viendo con la crisis de los refugiados, lo tenemos en las puertas de Europa, la tenemos en Europa, y a pesar de eso muchas veces se sigue pareciendo como que es algo lejano, que está lejos, y no es así en absoluto, ¿no? Muchas veces magnificamos mucho más una pequeña tragedia cercana que una gran tragedia lejana, ¿no? Eso es algo que estamos viendo a diario. Felipe, tu pasión por disparar fotos, ¿viene desde pequeño, viene desde siempre? En realidad no. A mí siempre me ha gustado la fotografía, pero como cualquier otro, cuando viajamos, todo el mundo lleva una cámara de fotos y de algún modo u otro hemos querido captar esos momentos, ¿no? Mi salto a la fotografía profesional empezó en el año 2008-2009, cuando yo hice una transición de la banca a la fotografía y montaba pequeñas expediciones y proyectos profesionales de viajes. Y en 2008-2009, cuando comencé un proyecto que se llama Expedición Mongolia, los patrocinadores que yo utilizaba para financiar esos viajes me pedían una fotografía más profesional. A partir de ahí yo empecé a estudiar cómo contar historias de otra manera y fue mi salto a la fotografía, contando mis aventuras y mis experiencias desde un punto de vista diferente, con una narrativa más completa. ¿Y tú pensabas en esos momentos, Felipe, que esa, digamos, afición o pasión por la fotografía, a la vez que tu inquietud por explorar nuevas culturas, pensabas que te iba a llevar a escenarios bélicos o fue una cosa que surgió más adelante? Yo creo que como cuando uno desarrolla fotografía, es muy complicado separar la profesión de la vida personal. Se debe hacer, es posible, pero muchas veces cuando uno crece como fotógrafo también se expresa de otra manera.
en muchos de mis viajes, cuando he realizado expediciones, he tenido que tratar zonas de conflicto. Muchas veces no he tratado el conflicto directamente, sino sus consecuencias, como por ejemplo el contrabando de combustible entre la frontera de Venezuela y Colombia, ¿no? Entonces, muchas veces por la demanda del mercado, porque muchas veces tenemos tanta necesidad de fotografías y ya no nos sorprende nada, que me dio la sensación de que había una necesidad de una fotografía, o se demandaba de la industria algo un poco más extremo, tal vez incluso a veces algo más sensacionalista, y fue por darle un giro a la fotografía, al aspecto comercial de mi fotografía, para poder llegar a otros clientes y vender el producto, pues apuntar la cámara hacia otra dirección, no solamente a las consecuencias, sino a la acción inmediata de lo que surgía en esas zonas de conflicto. Felipe, tú has estado en zonas de conflicto tales como Ucrania, has estado en el Líbano, muy cerca de la frontera de Siria, en Turquía también muy cerca de la frontera de Siria, y también cubriendo la crisis de los refugiados producida también por desgraciados conflictos bélicos en el oeste de Asia. Ya has comentado que quizás a la gente cada vez le está impactando menos debido a quizás al sobreexceso a lo mejor de información, pero ¿tú piensas que se nos está olvidando que este tipo de cosas, porque estamos hablando de Ucrania, de Siria, de conflictos en el este de Europa o en el oeste de Asia, se nos ha olvidado ya que hasta hace nada, hace 5, 6, 7 décadas, que eso en historia es, pues hace 3 minutos, se nos está olvidando que estas cosas pasaban al lado de casa hace muy poco tiempo? Bueno, estas cosas pasaban y están pasando, tal vez por otros motivos, ¿no? Hace poco leía en los medios que no se estaba utilizando de la manera adecuada la referencia a migrante e inmigrante, ¿no? Unos lo hacen por motivos económicos, otros por motivos de seguridad, y realmente, incluso en esta crisis que estamos viviendo en Europa del empleo, hay mucha inmigración europea de gente de mi generación que se tiene que ir de España por trabajo. Obviamente no se puede comparar, es totalmente diferente, pero nuestros abuelos por la guerra civil también tuvieron que salir del país, y esa es una memoria histórica que mucha gente puede tener en casa preguntándole a sus abuelos qué es lo que pasó en los años 30, los años 40 en España, ¿no? Efectivamente, a lo bueno se acostumbra uno rápido y parece que no, pero vivimos en estado del bienestar, y eso hace que nos acomodemos muchísimo y que mirar fuera del ombligo es muy complicado. A la gente parece que le cuesta mucho trabajo. Felipe, en las zonas o en lo referente a conflictos bélicos donde tú has estado cubriendo, trabajando, ¿qué es lo que te ha impactado más? Quizás en zonas del oeste de Asia o en la zona de Ucrania, por ser un poco también el continente europeo, que parecía que esto de la guerra no es cosa del primer mundo y también ha llegado a un conflicto grande entre Rusia y Ucrania. ¿Qué zonas te han impactado más? ¿O la guerra impacta siempre en cualquier parte? Es muy complicado que uno intente lanzar patrones de qué guerra es mejor o qué guerra es peor. Indudablemente son diferentes. En Ucrania no hay un conflicto religioso tan importante como se pueda dar, por ejemplo, en Oriente Medio, ¿no? Entonces, Ucrania llama mucho la atención porque está a muy poquitas horas de avión de Madrid, es muy cercano. Ya se habla hoy en día de una nueva guerra fría. Ya hay muchos analistas que hablan de una nueva guerra fría. Eso llama la atención. Parece que hemos vuelto a los errores del pasado. Oriente Medio, si por ejemplo hablamos del caso del Líbano, hay tantos grupos, hay tantos conflictos, hay tanta política detrás. En el Líbano, política y religión son temas que no se pueden disociar, que están en la cotidianidad de cada ciudadano, que son problemáticas muy diferentes. Hay algo en común, es que las consecuencias siempre las pagan los civiles. Eso, entre un bando y otro, al final los perjudicados siempre son los civiles, y eso es un punto en común en todos los conflictos, ¿no? Refugiados y civiles son los primeros que sufren.
Felipe, la situación del reportero de guerra, en ocasiones y por norma general, es una situación muy complicada. No solo porque se tiene que ver él mismo dentro, en el foco de situaciones de conflicto peligrosa, donde la vida puede correr verdadero peligro, sino también porque es un profesional que está mal pagado, muy mal pagado, que en la mayoría de las ocasiones es un autónomo, que ni siquiera está en plantilla de los propios medios de comunicación, y acaba siendo un profesional que no está lo suficientemente reconocido. Desde mi punto de vista, el reportero de guerra, que en muchas ocasiones llega incluso a pagarse sus propios viajes para realiza una labor encomiable e importantísima para la sociedad, porque ojalá no tuviesen que existir los reporteros de guerra, bajo mi punto de vista, porque ojalá no existiera la guerra que es algo tremendamente horrible, pero el reportero de guerra aporta un grano de arena para que estas cosas en el futuro lleguen, o intentemos que no vuelvan a ocurrir, porque trata de informar de unas cosas muy horribles que están pasando, para que luego la enseñanza sería sacar una labor pedagógica que nos llevara a poder acabar con estas situaciones tan terribles. La situación, Felipe, del reportero de guerra en muchas ocasiones es tremendamente, profesionalmente, ya no voy a hablar del peligro, pero profesionalmente es una situación muy muy mala. Profesionalmente empresarialmente es un suicidio profesional, si uno se quiere dedicar a este tipo de sector en la fotografía, ¿no? Como muchos otros. Yo creo que el fotoperiodismo en zonas de conflicto aúna la crisis del periodismo y el desastre del fotoperiodismo, ¿no? Normalmente la gente no concibe la situación de precariedad con la que uno se tiene que enfrentar a este tipo de proyectos, ¿no? Normalmente cuando uno trabaja para una empresa tiene un ambiente empresarial, hay una preocupación por parte de la empresa, o hay una relación. Normalmente la mayoría de trabajo que se hace en zona de conflicto es trabajo freelance, y por lo tanto tú eres una entidad autónoma de periodismo multimedia, que es como ahora nos obligan o nos va a tocar, es periodismo multimedia, porque tenemos que hacer fotografía, vídeo y escribir, y nosotros lo hacemos todo. Nosotros pagamos los costes por anticipado antes de vender la pieza, porque nadie quiere comprar una pieza, es muy complicado que compren una pieza por anticipado. Primero se hace, se elabora, y cuando está terminada se revisa y se lanza a la venta, ¿no? Es muy complicado que se compre por adelantado, pero los gastos van todos por adelantado, porque uno tiene que gestionar el transporte, la comida, el fixer, que son aquellas personas que nos ayudan en zona de conflicto con la traducción, la conducción, y sin que ellos sería muy complicado y muy arriesgado moverse en ese tipo de zonas. Todo, y luego uno tiene que realizar no solamente el trabajo de campo, sino la captación de clientes, la producción del mismo, la promoción. Es un trabajo hercúleo, y las condiciones de los medios son irrisorias. Normalmente, hasta que uno no es capaz de establecer una relación a largo plazo y con una agencia, por ejemplo en mi caso de fotografía, que son las que dominan mucho el mercado de la imagen y de la información, el resto de medios suelen utilizar todo el material de agencia, y por lo tanto es muy difícil colocar el material. Entonces, aquellos freelance que sí pueden estar en primera línea con las mejores agencias pueden salir un poco más adelante, no con pocas dificultades, y el resto pues es mucha perseverancia, mucha constancia y es un trabajo que tiene una labor social muy importante. Ojalá que no existieran fotógrafos de guerra, pero si no existieran hoy en día, hay que contarlo, porque las crisis, las atrocidades serían mucho peor. No podríamos tomar remedio, no podríamos tener aptitudes para evitar que eso pase o para solucionarlo, ¿no? Hay que contar las cosas malas que han pasado, las cosas malas que pasan, hay que saberlas, del mismo modo que hay que conocer la historia, porque si no estamos, suena tópico pero es verdad, condenados a que se repita. Con todo lo que estás contando queda claro el marcado carácter vocacional que tiene que tener ese tipo de reportero, ¿verdad, Felipe? Sí, normalmente es más un estilo de vida que solo una profesión, ¿no? Tiene que acompañar en todo. Hay que alabar muchísimo a la familia y a los amigos que nos apoyan en un trabajo que es complicado, que normalmente es difícil de entender, ¿no? Porque
¿Cómo le explicas, Felipe, perdona que interrumpa, cómo le explicas tú a un familiar, a unos padres, a unos tíos, a unos abuelos, cómo le explica a uno que se va a la guerra a sacar fotos y a escribir noticias para contar lo que allí está pasando? Porque no todos probablemente lo comprendan de la misma manera. Yo suelo tener un argumento, suelo ser un poco cruel a la hora de plantearlo, pero es lo que uno se encuentra. Todo el mundo tiene madre y todo el mundo tiene hermanos. Si tú algún día tienes que pedir ayuda o en algún momento necesitas difundir una noticia de alguna atrocidad que se está cometiendo en tu ciudad, o te están bombardeando, o tienes que huir de tu país y también tienes hermanos y tienes hijos, te gustaría que alguien te prestara un poco de atención, te gustaría que alguien lo contase para intentar solucionarlo o para intentar poner algún remedio en el camino. Entonces yo tengo madre, yo tengo padre, gracias a Dios, tengo familiares, pero es que hay a la gente que yo fotografío también los tienen. Claro. Cuando una madre siria te da las gracias porque 2 de sus hijos están combatiendo en el norte de Siria contra el Estado Islámico, pero le quedan otros 2 hijos y ha muerto otro en un bombardeo, y espera que contándolo, que si se sabe su historia, sus hijos vuelvan de la guerra y salvar al resto de la familia, pues es algo que es complicado de hacer, se asimila fácil y es complicado de olvidar, ¿no? Entonces, cuando es complicado, cuando uno ve a los niños refugiados, cuando ve cómo tienen que abandonar sus países, viajar en las condiciones impropias de un ser humano, pues todos tenemos sobrinos y todos vemos reflejados esos niños en nuestros propios sobrinos o nuestros propios hijos, ¿no? Eso es lo que yo intento transmitir, que es que al final el ser humano a ciertos niveles todos somos iguales y todos sentimos de la misma manera. Simplemente hay que rascar un poquito en esas capas de cultura, de educación, de vestimenta, para ver que no hay tanta diferencia y que todos lloramos y reímos de la misma manera. Felipe, y la gente que está en este tipo de situaciones y de escenarios y de circunstancias sigue confiando en el periodista como una posible fuente efímera de salvación. Hay de todo, Hay, por ejemplo, en zonas, el carácter humanitario en mi experiencia propia, de la labor del periodista en Ucrania es diferente, donde siempre no se te acusa siempre de propaganda, ¿no? Si cubres una zona de un lado del conflicto, eres un espía o propaganda del lado contrario. Si lo haces desde el otro lado, recibes las mismas críticas. Desde el lado las consecuencias del conflicto sirio, es verdad que no se demoniza tanto como un espía o como tal. El complicado de un conflicto, todos los países limítrofes a Siria, ¿no? Es que el periodista se ha convertido en un objetivo, en un negocio muy rentable, que si se le secuestra, pues se le puede sacar un precio a su cabeza, ¿no? Entonces ha cambiado, se ha convertido en una de las profesiones más peligrosas del mundo, ¿no? Sí. A veces sí te reciben de una manera positiva, otras veces hay que tener mucho cuidado. Imagino que se llega a pasar bastante miedo en determinadas situaciones. Siempre hay situaciones de miedo, ¿no? Lo importante es verdad que conforme trabajas sobre el terreno más tiempo, más años o en más proyectos, es verdad que hay ciertas actitudes o ciertas actividades que naturalizas un poco. Lo importante no es el miedo, todos tenemos miedo. Lo ideal es cómo lo gestionas. Pero antes de llegar al miedo, lo importante es que tú tengas cabeza. Estas cosas sin cabeza, sin sensatez, uno no puede lanzarse de cualquier manera. Tiene que pensarlo, tiene que gestionarlo. Por eso también lo hace muy complicada la profesión, porque tú no te levantas un día y me dices me voy. Tienes que prepararlo, informarte, documentarte y gestionar un riesgo que sea algo coherente para poder realizar una labor profesional. No tiene sentido que tú cubres unos riesgos gigantescos si no puedes entregar un buen trabajo. Entonces, te puede pasar algo y encima no puedes entregar una buena información.
cuál es el sentido del viaje, ¿no? Hay que estudiar muy bien para que le expliques un poco a los oyentes la forma de moverse en este tipo de moverse, me refiero lo que es físicamente, de un punto a otro, porque la gente quizás piensa o pueda pensar que uno lleva dinero encima porque este hombre a lo mejor conocen que trabaja de manera autónoma y que necesita dinero para desplazarse de un punto a otro. Eso hace que sea el periodista, el reportero de guerra, un personaje aún más vulnerable, por ejemplo, a ciertas acciones como pudieran ser los secuestros o los chantajes. A ver, ten en cuenta, por ejemplo, yo intento viajar con el menor equipo posible. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que, por ejemplo, mi equipo no sea un reclamo. Muchas veces, en zonas de conflicto, surgen muchos pequeños grupos que, aprovechándose de la fama de otros, el pequeño ladrón, el pequeño carterista, dice ser mercenario a la mañana siguiente, aprovechándose de la inestabilidad de la zona, ¿no? Entonces, uno cómo se mueve con todo el cuidado posible. Por ejemplo, yo intento trabajar con compañeros. Para ir 2 o 3 compañeros trabajando en grupo haces que uno pueda alquilar un coche. Alquilar un coche hace que te puedas mover con mayor facilidad. Imagínate, es muy complicado cubrir, yo lo he hecho, te prometo que lo he hecho, cubrir zonas de conflicto con transporte público, pero bueno, eso te hace que sea algo muy, muy complicado. Entonces lo suyo es contratar un fixer, que es un intermediario, trabajar con compañeros para poder dividir el coste. Todo esto al final te va llevando a la industria para intentar amortizar el trabajo y disminuir el riesgo, que es una buena forma, ¿no? Viajar en equipo, porque es más complicado secuestrar a 3 o 4 personas que a una sola, ¿no? Evidentemente, porque además, por ejemplo, Felipe, cuando tú vas o has estado en una zona cercana, por ejemplo, a la de la frontera siria, tú coges un avión desde aquí, desde España, ¿y dónde te bajas? ¿Te bajas en Turquía? ¿Cómo te vas acercando a la zona? Me imagino que uno no se baja, un reportero, un profesional que va a tener una experiencia en zonas de conflicto, no se baja directamente en la zona de conflicto, supongo. Depende de la zona, pero en principio no. Por ejemplo, la zona más sencilla para llegar a la frontera siria durante mucho tiempo ha sido Estambul. Uno aterriza, hace un Madrid-Estambul y ten en cuenta que, o por ejemplo, y Ucrania, Kiev, son desde la zona de conflicto, desde, por ejemplo, el este de Ucrania hasta Kiev, son desde el Donbass, hay 1000 kilómetros. Tú puedes hacer perfectamente una vida normal en Kiev, mirando a otro lado de la guerra, sin que haya ningún problema, y coges un tren nocturno y te pones en zona problemática, ¿no? En Turquía, en Estambul, pasaba un caso muy sencillo, ¿no? Te puedes ir de fin de semana o de luna de miel 3 días, una semana a Estambul, pero si haces 1 hora de avión hasta el sur, estás en la frontera, donde tienes todos los campamentos de refugiados y toda la crisis humanitaria del desplazamiento, ¿no? O cuando yo estuve descubriendo pues los bombardeos de la coalición internacional en la ciudad siria de Kobani, ¿no? Uno llega poco a poco, porque siempre, como las noticias cambian cada día, lo suyo es que no corra demasiado por llegar, sino es imprescindible para poder buscar toda la información sobre el terreno de primera mano para ver qué ruta es segura o qué no es segura. Muy interesante todo lo que nos estás contando, Felipe. Yo creo que acercarle pues este tipo de situaciones que ocurren a la gente me parece que es una labor tremendamente necesaria. Fuera parte de ese tipo de labores en zonas de conflicto, Felipe también se ha visto embarcado en aventuras por zonas del Amazonas, del desierto del Sáhara, de Asia Central o incluso de Noruega, donde estuviste embarcado en un equipo de carreras de trineos de perros. Claro, eso es. Yo siempre me he movido bastante cómodo en zonas desérticas o en zonas de selva, ¿no? Con mucho calor, mucha humedad, pero es una zona muy cercana y un poco desconocida en realidad, todo el norte de Europa, y me parecía interesante. Entonces, al final, si uno quiere documentar algo, necesita invertir tiempo, ¿no? Y para invertir el tiempo se tiene que naturalizar con la gente con la que está trabajando, para que no te vean como un extraño y eviten y que la cámara les parezca algo normal, ¿no? Entonces una buena forma fue trabajar en Noruega, en una granja con este equipo durante varios meses, mientras que preparaban su campeonato del campeonato del mundo de mushing, y con ellos estuve entrando los cachorros y cuidando de la granja, mientras que preparaban el campeonato para poder fotografiar de primera mano no solamente la carrera,
sino toda la vida que está alrededor de un evento de este tipo, ¿no? Que ellos le dedican, claro, para ser campeón del mundo en carreras de neocias por perros, como un buen musher, pues son deportistas profesionales, no son deportes que sean mayoritarios en esta zona de Europa, pero en el norte tienen mucha tradición. En el día de hoy queríamos que el público que escuche este programa, el Club de Oyentes de Radio Consolación, conociera estas experiencias que Felipe Pasolas, yo estaba seguro de que podía ilustrar muy bien a la audiencia. Pero también Felipe presenta próximamente un nuevo libro que se llama Nómadas, y en nuestra sección de libros, que la tendremos dentro de un ratito, la semana que viene Felipe nos va a comentar, nos va a presentar un poco este libro que se titula Nómadas. ¿Qué es lo que has querido o qué es lo que te ha motivado a sacar este libro a la calle, a sacarlo a la gente? Supongo que con el propio nombre nos podemos hacer todo, el propio nombre y lo que nos has estado contando, nos podemos hacer una idea. Sí, la idea es, el libro trata de plasmar en papel y recopilar muchos artículos, publicaciones y trabajos que no habían salido del cajón de los últimos años y de los primeros años, no centrándonos en temas muy políticos ni muy extremos, una fotografía agradable y recopilando esos artículos para que la gente, una fotografía más viajera, más aventurera, para que la gente se pudiera acercar un poquito más al mundo de la fotografía, intentando hacer un libro nómada que expresa un poco la pasión por viajar, tanto el viaje externo como el interno, y que todo el que le guste la aventura, el viaje, la fotografía, pues pueda dar un pasito más y se acerque y conozca otros lugares a través de un punto de vista diferente. Por supuesto, pues la semana que viene nos comentas un poquito más este libro, su editorial y dónde se puede encontrar. Nos hemos extendido un poquito más de lo normal, de lo que solemos hacer con las secciones y con las entrevistas, pero creemos aquí en Radio Consolación que verdaderamente merece la pena conocer estas historias que Felipe Pasolas nos ha traído. Felipe Pasolas, fotoperiodista, fotógrafo documental con experiencia en zonas de conflicto. De verdad, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien y nos volvemos a escuchar la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.